Y vamos a abrir la palabra del Señor esta mañana en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. El Espíritu Santo está aquí. Gracias, hay uno que lo cree suficiente. El Espíritu de Dios está en este lugar. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Quiero hablar, hermanos, esta mañana sobre orar conforme a la voluntad de Dios, porque muchos sabemos orar, algunos no saben orar. Algunas personas dicen: yo no sé orar. Entonces, cuando sentimos que no sabemos orar, continuamente le estamos pidiendo, cuidado ahí, vamos, continuamente le estamos pidiendo a la gente: ore por mí usted, porque a usted Dios sí lo oye. Ore por mí usted, porque usted ora mejor que yo. Ore por mí, porque usted sabe orar y yo no sé orar como usted sabe orar. No, tenemos que aprender a orar. Diga conmigo: debo aprender a orar. Yo no tengo que conformarme con que otros puedan orar por mí, y no tengo que conformarme con saber un poco sobre la oración, o Dios ve mi corazón, no tengo ni que orar, Él ya sabe lo que está en mi corazón y me lo va a dar. No, yo tengo que aprender a orar, yo tengo que meterme profundo en esto de la oración, y lo más importante, yo tengo que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque la oración es poderosa. La oración es el medio principal que Dios estableció para que nosotros nos comunicáramos con Él, pero también lo usó para como una llave, para que nosotros pudiéramos abrir puertas, para que nosotros pudiéramos accesar también a dimensiones y a niveles de la gloria de Dios. Pero la oración tiene un punto débil, ¿sabía eso? La oración tiene un punto débil, y es posible que usted no lo sepa, porque usted ora y dice: ¿por qué no pasa lo que yo estoy orando? ¿Por qué no me oye Dios? ¿Por qué no hace lo que yo le estoy pidiendo? ¿Por qué será que no me pone atención o qué? No, el Señor escucha la oración. Tengo mucho eco allá afuera. El Señor escucha la oración, pero es posible que esa oración no sea escuchada o atendida, y lo que provocaría esto es que sea hecha equivocadamente. El punto débil que tiene la oración es cuando la hacemos equivocadamente, con la intención equivocada. La oración tiene que brotar del corazón. La oración que será respondida es una oración que viene del corazón. Es una oración que palpita al ritmo que tu corazón palpita. No siempre la oración va a responder a una necesidad. Muchas veces no es a una necesidad que la oración será respondida. La oración será respondida al corazón del que la está haciendo. Amén. Pero el punto débil que la oración tiene es que muchas veces, aunque oramos y oramos y oramos, no oramos con el corazón correcto y no pedimos de la manera correcta, y por eso es que no recibimos. Leímos ahora el pasaje: pedís y no recibís, porque pedís mal, porque piden para gastar en sus deleites. ¿Sabe? Jesucristo, toda la obra que Cristo hizo en la cruz, la hizo desinteresadamente para Él. O sea, no buscaba un bien para Él, buscaba el bien para nosotros. El sacrificio, siempre que alguien viva sacrificio, estará entrando en el canal correcto para alinearse a la voluntad de Dios. ¿Está aquí? Cuando usted ora y su oración es sacrificial, ¿cuál es una oración sacrificial? Es una oración que se está quitando de algo personal para tomar algo para la otra persona. Hace muchos años, nosotros recién casados, teníamos unos conflictos tremendos, ¿verdad? Estábamos pasando unas situaciones, yo no tenía trabajo, ella estaba embarazada, había entrado como en un estado de depresión, no quería nada con Dios. O sea, estábamos en una etapa
de formación. Verdaderamente estábamos en una escuela fuerte como matrimonio, pero resulta que en ese año vino este pastor Cash Luna al Parque de la Paz en San José, y entonces la iglesia donde nosotros íbamos hizo una caravana para ir, ¿verdad? Organizó y nos fuimos allá al Parque La Paz a ver la cruzada de las noches de gloria de Cash Luna, porque en ese tiempo aquello estaba poderoso, era un boom, ver esos milagros, estar ahí, sentir la presencia de Dios, porque es un hombre muy utilizado por Dios. Si usted quiere ver los documentales y los videos de YouTube que lo critican, pero el Espíritu es el que le debe dar testimonio. Yo he estado frente a ese hombre, así, a esta distancia de este parlante, y yo, bueno, me estoy saliendo del testimonio que iba a contar, pero voy a decir esto. Yo estaba en un congreso con la pastora, ya estábamos muy bien, estábamos formándonos ya para el ministerio, y estábamos en un congreso. Yo no sabía que él iba a estar en ese congreso. Cuando lo pasaron, ya él subió al altar y empezó a ministrar, y él daba una palabra, y estaba muy tremenda la palabra, pero yo decía, esto se ve como de verdad como un tipo show, ¿no? Porque este hombre sube al altar o ministra y la gente se cae en cualquier parte. ¿Qué pasa con esto? Yo decía, no, eso debe ser de verdad algo que no es, ¿verdad? Pero de un pronto a otro en la palabra dejó de predicar y empezó a ministrar. Y hermano, cayó como si hubiera un manto en el lugar, como un manto muy pesado desde el techo, cayó sobre todos los que estábamos ahí. Y el hombre comenzó a caminar muy cerca de donde yo estaba. Yo no pude resistir. Cuando a mí me levantaron del suelo, ya el hombre estaba montado otra vez en el altar. Ni siquiera me percaté en qué momento yo me fui al suelo. No lo planeé, no lo planifiqué, pero yo sí pensaba dentro de mí, no, brother, yo tengo que ver si esto es verdad. Yo sé, porque me tiene que tocar Dios a mí así como toca a toda esa gente. Pues Dios me cayó la boca ese día. Hay un respaldo del Espíritu sobre este hombre de Dios. Yo no lo idolatro ni lo, ¿verdad? Ahí, eso fue una experiencia que tuve hace tiempo. Pero en esta cruzada de Noches de Gloria, ese parque, fuimos al parque y estábamos en aquel momento ahí en lo más y mejor, y la gloria de Dios estaba cayendo, y yo veía gente por todas partes, gente levantándose de sillas de ruedas, gente soltando muletas, gente recibiendo milagros en todo el parque. Todavía no habían pasado los testimonios, pero en lo que estábamos allá arriba, allá abajo, en las sillas, yo quería un milagro. El milagro que yo quería era que Dios me quitara los anteojos, que yo pudiera ver, que yo recuperara mi vista. Porque yo sin anteojos, hermano, usted me puede hacer todas las señas que quiera, que yo no sé quién es usted, ¿verdad? Menos de largo. Y ahora con los 40, ni de cerca, ¿verdad? Ya hay que usar la periferia allá abajo. Resulta que yo no sé por qué yo quería, tal vez era mi forma de tentar a Dios también, quería un milagro en mis ojos. Quería que Dios me devolviera la vista completamente y que yo no tuviera que usar anteojos, ¿verdad? Y que pudiera andar bien. Resulta que ese momento yo empecé a orar y ya yo estaba así como que yo, Señor, ok, ya están fluyendo los milagros, yo quiero un milagro. Era como que pudiéramos pedir deseos en ese lugar. Y yo iba a decir, yo quiero que me devuelvas la vista como los ciegos, ¿verdad? Es decir, que me sanes la vista. Pero cuando yo iba a decir eso y yo abrí los ojos así, yo volví a ver, a la par mía estaba la pastora. Habíamos ido a ese viaje juntos, pero no estábamos del todo bien. El matrimonio no andaba bien. Habíamos ido porque ella también, aunque ella se resistía, como que también sí quería ir a ver, ¿verdad? Y habíamos ido, y aún en el viaje y todo andábamos así medio seriezones y como así, porque teníamos esas dificultades. Pero yo la volví a ver y ella estaba en esta posición así como ¿verdad? Y le brotaba una lagrimilla por ahí. Y entonces yo cambié mi milagro. Esto yo, tal vez si nunca lo he escuchado, es porque yo de esto no lo cuento. Como 2 o 3 veces lo he hablado. Yo cambié mi milagro. Y yo le dije en ese momento al Señor, la volví a ver a ella y le dije, Señor, no, yo no quiero ese milagro. Yo no quiero que tú sanes mis ojos. Sé que ahorita mismo, si yo lo hubiera pedido, tú lo hubieras hecho,
porque con lo que está pasando aquí, cualquier cosa puede pasar. Pero entonces yo le dije, yo quiero otro milagro. Yo quiero que tú sanes el corazón de ella y que la restaures. Eso fue lo que yo pedí. Le dije, no quiero nada para mí, quiero todo para ella. Y en ese momento yo levanté mis manos y, hermano, bueno, ahí está el milagro sentado, ¿verdad? Yo sigo con anteojos, pero tengo el milagro sentado en la silla. Dios restauró nuestro matrimonio, restauró nuestra relación, restauró todo en nuestro hogar. Porque tiempo después de eso, de esa cruzada, todo empezó a cambiar en casa, todo empezó a cambiar. Dios me abrió puertas, me salió trabajo, ella empezó a cambiar su forma de ser conmigo, empezaron a cambiar un montón de cosas y hoy estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No oré para mi deleite, cambié mi propósito, cambié mi oración, lo que yo quería para mí, y lo pedí para alguien más. Esa es la oración de sacrificio. Cuando usted renuncia a algo que usted quiere por el bien de otra persona. Eso fue lo que Cristo hizo. Dejó el cielo siendo Dios y se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz y darnos la oportunidad de la salvación. Es lo mismo, es el mismo patrón. Entonces, cuando oramos, tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, porque si no lo hacemos así, nuestra oración va a tener un punto débil y no se va a cumplir, no va a ser escuchada. Escucha a Dios todas las oraciones, eso es lo que todo el mundo dice. Pero cuando usted va a la palabra se da cuenta de que hay una realidad. Hay oraciones que no serán escuchadas por Dios. ¿Por qué, pastor? Porque no van conforme a la voluntad de Dios. Él oye, sí, él mira esa oración y él dice, ¿cómo lo siento? Yo quisiera responderte, pero yo no puedo responder eso, porque eso va contra mi voluntad, va contra mi naturaleza. Yo soy Dios, yo no puedo hacer eso. Y le voy a decir 4 cosas que son las que van contra tu oración. Y dice el libro de Santiago que no recibimos porque pedimos mal. Ahora, ¿cómo sé que estoy pidiendo mal? Es sencillo. La oración está ligada a la intención del corazón, y ese corazón es un termómetro para ver el cumplimiento de la oración. Lo que va a determinar que tu oración se cumpla es tu corazón, porque es un termómetro. Número 1, por ejemplo, cuando alguien me hace algo malo a mí y yo reacciono con enojo, con ira, y a veces oro en ese enojo, Juancito. Oramos enojados y decimos, Señor, que cuando cruce esa calle lo agarre un carro porque me hizo esto. Sí, hermano, hay gente que ora pidiendo el mal de otra persona. ¿Puede creer usted eso o no? Sí, claro. Porque la oración no siempre va a ser que yo me ponga de rodillas y levante mis manos. La oración puede ser inclusive lo que está saliendo de mi boca en el momento, porque está fluyendo de mi corazón. Y si alguien me hizo algo malo a mí, si alguien me hizo algo que a mí me dolió mucho, puede ser que en ese momento broten pensamientos que no vienen a mi mente, sino que salieron de mi corazón. La Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Y eso es lo que viene, una oración contaminada, una oración llena de cólera, una oración llena de enojo. Algunas mujeres dicen, Señora, que este hombre ya no lo aguanto. Están orando y no están orando conforme a la voluntad de Dios. Yo aprendí a orar por mi esposa conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacía? Yo caminaba desde mi casa hasta llegar al trabajo. Yo trabajaba en Decar en ese tiempo, entonces yo caminaba desde el Triunfo hasta Decar. Y yo todo ese camino iba orando por mi esposa y yo iba diciendo, gracias, Padre, por esta mujer de Dios que me has dado. Gracias, Señor, yo la voy a ver predicando, ella va a ser una mujer poderosa en tu palabra, tú la vas a usar, dale una unción fuerte. Señor, gracias porque es la mujer que tú me diste, está la mujer de Dios. Mi realidad era otra en ese momento. No era lo que yo estaba orando. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Dios quería ver un matrimonio restaurado. La voluntad de Dios era levantar a esta mujer de Dios en este tiempo. Pero alguien tenía que ponerse a orar en esa posición. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera puesto a orar diferente? Señor, quítamela, mándame otra diferente, más bonita, más así, más asá, más todo esto. No, bueno, más bonita no creo que la hubiera conseguido, pero
Pero sí hay que ponerse, gente que se pone a orar así. Ya es que el matrimonio tiene problemas, no funciona, y en vez de orar por tu esposo de la manera correcta o por tu esposa, estás orando más bien de la manera equivocada, y por eso no pasa nada, porque estás orando contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿El divorcio? No, no lo es. Pero oramos a veces hasta para que los papeles nos salgan rápido. ¿Cómo esperas que Dios responda a ese tipo de oraciones? Y el hermano le hizo daño, le hizo algo malo a usted, y usted dice: Padre, que cuando cruce la esquina tú hagas justicia, Señor. Que todo le salga mal, que se le cierren las ventanas. Mire, una vez estábamos en una hoguera de intercesión allá en una iglesia, y había una hermana y empezó a orar: Padre, por los narcos. Y dice: Padre, que se maten entre ellos. Mi Dios, cuando yo oí eso se me sacudió todo. Yo, qué miedo que hacerle algo a esta señora. ¿Cómo va a orar por uno? Pero entienda, mi iglesia, que el punto donde lo quiero llevar es: número uno, oramos equivocadamente, oramos con una intención equivocada en el corazón. Tenemos que examinar el corazón y orar. Dice: esta vecina es insoportable, Señor, Dios mío, llévatela. Yo tenía unos muchachitos que se cruzaban a la par de mi casa a consumir marihuana. Toda mi casa olía a marihuana. Nosotros no fumamos eso, ni lo olemos, ni hacemos nada de eso, pero en la casa pasábamos ahí. Uriel, yes. Entonces tuvimos que hacerle un diseño a la casa, a las ventanas, arreglarlas diferente para poder cerrarlas. Atrás hicimos una salida ahora de aire, ya no huele. Pero no, el problema no se solucionó haciéndole algo a la casa. Un día yo vine y dije: algo tiene que hacer Dios aquí, porque eso no puede seguir así. Se van ellos o nos vamos nosotros, pero algo va a pasar aquí. Y el Señor me habló de estas cosas. Dice: ¿cómo estás orando tú? ¿Y acaso ellos no merecen salvación? ¿Y acaso ellos no tienen también que abrir los ojos y encontrar la luz? Y yo empecé a orar por ellos. Señor, tócalos. Señor, yo no pido que ellos se hagan daño, yo quiero que los toques. Abre sus ojos. Y un día fui a la peluquería que quedaba ahí en el barrio, y estaba uno de los que fumaban. No me soportaba el tipo. Siempre que yo pasaba en el carro me hacía mates porque la luz lo encandilaba. Y venía de casi matarse en un accidente de moto. El tipo estaba todo, por todo lado, raspado. Y yo lo agarré y le puse la mano y le digo: brother, Dios te dio una oportunidad, te salvó aquí, estarías muerto. Lo que a ti te pasó es para que estés muerto, entiéndelo. Vea, desde ese momento que yo le empecé a hablar a él así, ahora donde yo pasaba el hombre era: pastor, pregúnteme si volvió a fumar a la par de mi casa. No volvió a fumar a la par de mi casa, porque él vio que ese humo nos estorbaba. No volvió a hacerlo. Ahora donde ese muchacho me ve, me saluda, me habla. Cuando al principio estaba en otra actitud. Ya no fuman. Después me cambiaron el vecino y vino otro que otra vez también quería fumar. Pero yo empecé a orar. Otra vez, ya conocía el camino. Dije: no, aquí no, esto es diferente. Aquí no es de que lo maten o que... No, aquí es: Espíritu Santo, inquiétalo, incomódalo. Que él se sienta mal de incomodarnos a nosotros como tus hijos. Y ahora ese vecino me habla. Salgo en las mañanas con los perros y él saca el perrito de él y hablamos. Y que todo está bien, quiero ver. Y ahí yo me le meto por ahí. Cayeron unos árboles encima de una casa, por la casa, y eso fue como que abrió Dios el cielo. Y el hombre empezó a hablarme. Y yo empecé: solo Dios. Y me dice: bendito Dios, me decía él. Y yo: sí, verdaderamente Dios nos ha guardado aquí. Y yo empecé a hablar, a dar palabra ahí. El hombre nos respeta ahora. Nos ve diferente porque la oración cambió. La oración cambia
las cosas, la oración bien intencionada, la oración que va bien dirigida, abre los cielos a tu favor. La oración que va conforme a la voluntad de Dios es la oración que Dios va a responder. Es la oración que verdaderamente va a ser efectiva. No esas oraciones que hacemos ahí como calculando, a ver, Señor, haga algo, a ver si pasa. No, no, yo voy a orar conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? No voy a entrar mucho en ese texto bíblico porque lo hemos hablado mucho en estos días, pero Mateo 5:43, donde el Señor dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Oísteis que fue dicho eso? No es así. Y Él dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces, ¿cómo tenemos que orar por la gente que nos hace daño? ¿Cómo tenemos que orar? No, no es orar que se maten entre ellos. Es orar: Espíritu Santo, convéncelos de pecado, de justicia, de juicio, sálvalos. Dame la oportunidad, pon las palabras en mi boca para yo llevarles la salvación, Señor. Esa es la oración correcta. Dígame si cuando el Espíritu de Dios escucha esa oración, no lo va a usar a usted para hacer eso. No va a responder rápidamente. Claro que sí. Porque oro conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el amor al prójimo. La voluntad de Dios es que yo ayude a los demás. Entonces ore en esa dirección. No ore para perjudicar, ore para bendecir. Amén. Y si algo que debo entender es que Dios nunca irá en contra de su palabra. Nunca irá en contra de su palabra. Así que cuando usted ore, ore alineado a la palabra. Si la palabra, entonces cuando ore, Señor, tu palabra dice, Padre, porque tu palabra me ha enseñado, porque tu palabra me ha hablado, Señor, y me he visto esto. Entonces cuando ores, ora con la palabra, ora a través de la palabra y ora en la palabra de Dios, para que las cosas vengan, para que las cosas fluyan. Amén. Número 2, mi oración no puede ser con odio ni con enojo. Amén. Primer ejemplo que dije fue sobre la intención. Y en este es que no puede ir con enojo. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí está, ¿ve? Sin ira. ¿Cómo tenemos que orar? Levantando manos santas, sin ira, sin contiendas. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Deja de orar en enojo. El único enojo con el que tenemos que orar es contra el diablo. Pero no podemos vivir enojados orando por el marido, por la esposa, por los hijos. No, ora levantando manos santas. Ora levantando manos y bendiciendo a todo el mundo. Bendigo mi barrio. Mi barrio no es el peor barrio que hay. Mi barrio es Betel. Mi barrio es Puerta del Cielo. Mi barrio es un Peniel. Es un lugar para tener un encuentro con Dios. Aquí la gente va a hacer salvación. Mi casa será casa de salvación. Mi bendición será mi casa, casa de los amigos del Espíritu Santo. Bendecir, esa es la oración, levantando manos santas, sin ira, sin contienda, sin enojos. El enojo puede producir una oración equivocada en mí y no puedo orar para contender. Hay gente que ora para contender, ¿sí? Para ver quién ora mejor. Tienen que arrepentirse. Número 3, mi oración será estorbada si estoy peleado con mi esposo o mi esposa. Ah, sí, claro que sí. ¿Por qué Dios no me oye? Porque estás peleado con la mujer. O mujer, estás peleada con el varón, no te va a oír. Pastor, pruébeme eso con la Biblia. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. Quiere decir que cuando yo no hago lo primero que leí, lo primero, mis oraciones van a tener estorbo. Mis oraciones van a ser estorbadas, no por Dios, van a ser estorbadas por mis problemas, por mi enojo, por mis discusiones con mi esposa. Y hermano, eso es verídico, yo lo he comprobado. Cuando yo estoy enojado con la pastora no puedo orar.
Y me meto al cuarto, dizque a orar. Pero cuando estoy allá adentro, digo, ¿qué hago aquí, Señor? Si sé que no puedo orar así. ¿Qué hago aquí, Señor? Mejor me salgo y voy a ir a arreglar este asunto, porque si no, no voy a poder orar. Y aunque ore y diga y me diga todas las oraciones que quiera y ore una hora completa en ese lugar, ninguna oración será escuchada porque estoy enojado con mi esposa. Así que mejor, antes de meterse a orar, antes de venir a la intercesión de la iglesia, antes de venir a la oración de la radio, antes de pararse a orar y clamar por algo, ordene primero las cosas en casa. Busque a su esposa, pídale perdón. O haga como hago yo, solamente voy y la abrazo, le doy un beso y le digo, la perdono. No, ella es la que me hace eso, hermanos. Tengo que decirlo, no, ya en son uno de vacilón, cuando sabe que ya lleva el ratillo ahí en el enojo y eso, uno se acerca y se ríe y se da un beso y dice, ya, la perdono, ya. Porque ya sabemos que esto no va a ir a ninguna parte. Ya sabemos que es mejor conciliar. Ya sabemos que es mejor dejar eso a un lado y seguir adelante. ¿Para qué vamos a seguir en ese orgullo, en esa cosa? No, sanemos. La oración de ella va a ser estorbada si no está bien conmigo, y la mía también. ¿Por qué? Entonces mejor no arreglar las cosas. ¿Está aquí todavía o ya se fue? Arregle las cosas. Quiere orar sabiamente, quiere orar en la voluntad de Dios. Dios quiere que tú ores en su voluntad. La voluntad de Dios es que tú ores sin estar peleado con tu esposa, con tu esposo. Amén. Número 4 dice: cuando queremos que en nuestra nación todo vaya bien, en nuestro país, pero no oramos por la ciudad, no oramos por el país, no oramos por el presidente. Mire, hermano, es una realidad. Aquí a ninguno de nosotros nos va a caer bien Carlos Alvarado, por más que él haga ahora. Ya no va a sanar, ya no, hermano. El hombre le ha hecho a este país cosas terribles, pero ¿acaso el Señor nos mandó a nosotros a juzgarlo a él? Nos mandó a orar por él. ¿Qué dice la palabra? Primera de Timoteo 2:1. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, esto representa a los presidentes, y por todos los que están en eminencia. Esto representa a líderes en cargos espirituales o políticos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No podremos vivir quieta y reposadamente y en honestidad si no empezamos a orar por nuestros gobernantes. Usted como iglesia tiene una obligación. Lo que pasa es que siempre queremos orar solo por nosotros. Siempre estamos buscando oración para que se nos resuelva la vida, pero nosotros no estamos orando por nadie. Nosotros no estamos orando por otras personas. Nosotros no estamos orando por los presidentes. No estamos orando por los diputados. No estamos orando. Todo el mundo dice: este hombre es así y este hombre es así. Pero ¿quién se atreve a orar, bendecirlo, hablar a favor de él en el cielo y decir: Señor, toca a este hombre, háblale a su corazón? Tú lo hiciste con los reyes en las crónicas, hágalo con él, Señor. Señor, queremos vivir quieta y reposadamente. Toca a nuestros gobernantes, háblales, ministralos, trae espíritu de sabiduría sobre ellos. Tenemos que aprender a orar por nuestra ciudad. Señor, bendice Limón. Señor, mira esta ciudad. Oh Padre, esto no depende de Néstor Matis, esto no depende del próximo que llegue. Espíritu Santo, tú eres el que dirige aquí. Tú eres el pastor de Limón, tú eres el pastor de esta ciudad. Ayúdanos, levanta nuestra ciudad, levanta nuestra economía, levanta el empleo. Señor, tenemos que aprender a orar por nuestra ciudad, porque no lo van a hacer otros. Señor, mira Costa Rica, Señor, y pongo mi oración por Costa Rica. Comience a orar por su ciudad, comience a orar por su país, comience a orar por su barrio, comience a orar por donde usted vive, y usted va a empezar a ver que usted tiene una manera de pensar diferente. Usted va a empezar a interesarse más por las cosas que hay en su lugar donde usted vive. Mucha de la corrupción y de las malas direcciones en el gobierno son porque los creyentes hemos dejado de orar. ¿Aló? Los hombres a veces, hasta que estamos sufriendo, reaccionamos. Solo el sufrimiento nos hace reaccionar. Uno escucha países como Colombia, Venezuela,
países que sí están, hermano. Yo conversaba con los pastores de nosotros de Venezuela en estos días y me contaron cómo hicieron para salir, para irse para Estados Unidos. Ahorita están en Estados Unidos. Dice que tuvieron que cruzar en una balsa por una frontera ahí en un río, porque todo está cerrado en Venezuela. No pueden coger un avión, no pueden agarrar nada, hermano. Y dice que así como mojadillos se tiraron en una balsita con las maletas y los pasaron al otro lado del río, y al otro lado llegaron a la frontera colombiana y tuvieron que pasar por otro lado, hermano. Dice que fueron 1,000 peripecias, pero lograron llegar a Bogotá, agarrar el vuelo que tenían que agarrar para ir a Estados Unidos. Ahora están allá y se están estableciendo porque ellos van a levantar una obra allá. Pero la cosa es que solo los que viven estas cosas saben lo importante que es. Ahora ya es tarde, ya el país está destruido, ya el país está en todo esto. Pero si nosotros tenemos tiempo, podemos orar por Costa Rica, podemos orar por nuestra ciudad. Todavía estamos a tiempo, no estamos como ellos. Tenemos que levantarnos y creerlo, amén. Y número 5 y último, ¿contra quién luchas? ¿Contra quién luchas? La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sobre ellos es que tenemos que descargar toda nuestra fuerza. Usted se enoja con el hermano que está a la par, usted se enoja con el vecino de enfrente, usted se enoja con la gente de la calle, pero no son ellos el problema. La lucha no es contra sangre y carne, la lucha es contra los espíritus que están operando en ellos. Tenemos que aprender a orar en esa dirección, reprender esos espíritus, apagar con ímpetu esos espíritus. ¿Quiere enojarse con alguien? ¿Quiere hacer una oración que sea escuchada? Pero a través de su enojo, enójese con el infierno, enójese con el pecado, enójese con el diablo, enójese con los demonios, pero no se enoje con su hermano. Enójese con ellos, porque ellos son los que están provocando todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, cuando vaya a orar y quiere orar con fuerza, ore en contra de ellos, en contra de esos espíritus, en contra del enemigo, en contra de esos demonios. Ore en contra de todo lo que está ahí operando contra usted, contra su casa, contra su familia. Todos creen que Dios los escucha a veces, pero hoy hemos entendido que Dios no escucha todas las oraciones. Él escucha al que ora conforme a su voluntad. Y usted quiere que Dios haga algo, ore conforme a su voluntad. Y voy terminando con esto. ¿Usted quiere una esposa, varón? ¿Quiere una esposa? ¿Sí? No la pida conforme usted la quiere. Pídala conforme a la voluntad de Dios. Porque muchos han orado y dame la Barbie, Señor. Dámela con curvas, dámela así, dámela con pelito así, dámela con ojos así. Y cuando le llega a esa mujer y Dios se la da, porque aquí esto es para otro mensaje, pero lo voy a soltar así rápido. Hay dos voluntades: la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es una sola, y está la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad permisiva de Dios? Es la que Él a veces va a hacer cosas, va a permitir cosas solo porque tú lo pediste. Por ejemplo, cuando pidieron rey Israel, Él les dio a Saúl, pero él lo permitió. Es la voluntad permisiva de Él. Hay cosas que van a venir a tu vida porque Él las va a permitir, porque tú insististe en pedirlo. Se lo voy a dar para que me deje quieto. Pero eso no es que esa era la voluntad de Él perfecta y agradable. Era la voluntad permisiva. Lo tienes lo que tienes, ok, lo recibiste. Pero resulta que 5 años después esa mujer se te volvió un demonio completo. Ah, sí, tú la pediste ojos azules, la pediste con curvas, y ahora esas curvas y esos ojos las tiene el vecino. Porque esa es la realidad. O se te apartó del camino de Dios, o ese varón, oraste, el varón venía a la iglesia y todo era Dios, Dios aquí, Dios allá, pero cuando estaban en la casa y cuando se casaron, ya el varón decía:
No, no, vaya usted a la iglesia, yo me quedo en la casa. Porque no escogió Dios, escogiste tú. Porque no le oraste a Dios conforme a su voluntad, oraste conforme a la tuya. Y en la voluntad permisiva de Dios dijo: ese es el que quieres, esa es la que quieres, bueno, tómala. Nada más no vengas después a decirme qué hago con esta mujer que me diste. Porque no es así. Tú la pediste, tú la escogiste. Habían otros candidatos ahí, pero como no se veían como ella o como él, entonces esa no. Y ahí vienen los divorcios, y ahí vienen las cosas que pasan hoy en día, porque estamos orando, pero estamos orando porque pedimos para nuestros placeres, pero no para la voluntad de Dios. ¿Usted cree que yo era el tipo para esta señora? No, yo no lo era, y ella no era mi tipo tampoco. La verdad no sé cómo hizo Dios para juntarnos, porque no éramos el tipo ni el uno del otro, pero al final no era el tipo, era la voluntad de Dios. Y ahora sí, ya ahora es mi tipa. Ya ahora no, pastor, es que no tiene otra salida. No, claro. Pero no quiero otra salida, yo sigo aquí. Es mi bendición ahora, lo he entendido. Amo mi bendición, mi respuesta a mi oración. No dentro de mi voluntad permisiva, sino dentro de la voluntad de Dios. ¿Quieres orar y que Dios haga algo? Ora dentro de la voluntad de Dios. No pidas lo que no te va a servir, pide lo que a Dios le sirve a tu vida. Y entonces Dios va a empezar a abrirte los cielos y va a empezar a ver cómo te va a venir las respuestas del cielo. Va a decir: ¿por qué usted ora, hermano? Y Dios siempre le contesta: porque yo no pido solo para mí, yo pido por la voluntad de Dios. Yo pido que se haga su voluntad en mi vida. Y yo pido que lo que yo voy a recibir sea lo que Él me quiere dar, no lo que yo quiero. Porque al final se pierde más de lo que se gana. Israel tuvo muchas pérdidas cuando le dieron a Saúl. Pero luego Dios vino y dijo: ahora voy a poner a uno conforme a mi corazón. Voy a poner a uno mi voluntad. Y ese rey marcó la diferencia. David. No fue perfecto, pero fue lo que Dios esperaba. Uno que se iba a arrepentir y que lo iba a buscar a Él por encima de todo. Póngase de pie esta mañana.